La presa de Casasola en el río Campanillas. FCC ha construido para la Confederación Hidrográfica del Sur de España la presa de Casasola con un presupuesto de 3.486 millones de pesetas, aproximadamente 21 millones de euros, iniciándose las obras en enero de 1994 y finalizando en octubre del año 2000. El largo plazo empleado en su construcción se debió a la existencia de varias riadas extraordinarias durante 3 años consecutivos, lo que provocó dos tipos de problemas. Por un lado, la inestabilidad geotécnica de la ladera izquierda que mantuvo la obra parada durante 13 meses. Y por el otro, la destrucción de caminos de acceso, instalaciones, maquinaria, etc., que hubo que reconstruir de nuevo con el consiguiente retraso en la ejecución. Emplazada en el término municipal de Almojía, provincia de Málaga, la presa de Casasola está situada en el río Campanillas, último afluente importante del río Guadalhorce por su margen izquierda. Ya a comienzos del siglo XX se planteó su construcción con diversos propósitos, recogiéndose esta posibilidad por primera vez en el Plan General de Obras Hidráulicas de 1902. En su concepción definitiva, su finalidad es doble. Por un lado, la laminación de avenidas y la defensa del tramo final del río Guadalhorce, y por el otro, el refuerzo al abastecimiento de la ciudad de Málaga con un agua de excelente calidad. Con su puesta en servicio, combinada con el nuevo encauzamiento del Bajo Guadalhorce, actualmente en construcción, se elimina el histórico problema de las inundaciones en la barriada de Campanillas y en la zona oeste de Málaga. De igual modo, se incrementan las garantías de suministro de agua a la ciudad de Málaga. La cerrada, de laderas escarpadas muy pronunciadas, se ubica en un recodo del río. El cerro donde apoya el estribo derecho corona 40 metros por encima de este, de manera que los empujes horizontales que habrá de transmitir la presa serán fácilmente absorbidos por el macizo rocoso. El estribo izquierdo, sin embargo, apoya en un cerro de menor entidad debido a la curva que describe el río. En la cerrada descrita anteriormente se encaja la presa de hormigón de tipo arcogravedad, con el paramento de aguas arriba vertical y el talud de aguas abajo de 0,45 horizontal y 1 vertical. La cota de coronación es la 160, estando el vértice del triángulo definitorio de la sección tipo a la 170. La superficie de referencia, el paramento de aguas arriba, está definido en planta por un arco de 3 centros de 239,70 metros de longitud y con un radio central de 120 metros y 2 laterales de 200. La altura máxima sobre cimientos es de 76 metros y el ancho de coronación son 7 metros más 1 metro de acera en voladizo a cada lado de la calzada, lo que hace un total de 9 metros. La presa cuenta con 3 niveles de galerías horizontales situadas a nivel de solera a las cotas 91,27, 114,5 y 137,54 y una galería perimetral que las conecta y les da acceso por las entradas situadas en el paramento de aguas abajo de los estribos. A su vez, los 3 niveles de galería son accesibles desde la coronación a través de un hueco moldeado en uno de los bloques centrales de la presa, en el que se instalan un ascensor montacargas y una escalera de emergencia. Existen 2 niveles de galerías excavadas en el terreno que prolongan las galerías inferior e intermedia antes citadas para inspección del macizo rocoso. El aliviadero está constituido por 3 vertederos de labio fijo moldeados en el propio cuerpo de la presa de 20 metros de longitud cada uno, medidos en el paramento de aguas arriba. El umbral de vertido del aliviadero central está a la cota 153,5, siendo la de los laterales la 156. La avenida de proyecto, definida en este caso como la de 5.000 años de periodo de retorno, tiene un caudal máximo entrante de 1.745 y un caudal punta de salida de 1.329 metros cúbicos por segundo, con la hipótesis más desfavorable de tener cerrados los desagües de fondo.
Para la restitución de los caudales aliviados al cauce, se completan los vertederos con sendos perfiles Krieger que desembocan en un trampolín de lanzamiento situado a la cota 117,5. En su embocadura, el desagüe de fondo está constituido por dos conductos paralelos de forma rectangular de 1,5 por 1,2 metros que van desde el paramento de aguas arriba hasta una primera cámara, accesible desde la galería intermedia, en la que se alojan sendas con puertas buró. A partir de este punto, los conductos pasan a ser circulares de 1500 milímetros de diámetro. Junto al paramento de aguas abajo y debajo del trampolín, se ha dispuesto otra cámara, conectada con la anterior mediante una galería desde la que se accionan dos válvulas Howell-Bunger de 1500 milímetros. La rasante inferior del desagüe de fondo se ha fijado a la cota 111,7, con lo que se deja un embalse muerto de 0,85 hectómetros cúbicos. Para la derivación de las aguas, se ha proyectado una torre de toma de hormigón armado adosada al paramento de aguas arriba con tres tomas situadas a las cotas 119,8, 130,2 y 140,6, que se controlan mediante sendas con puertas buró de 1,1 por 0,8 metros, accesibles mediante una escalera metálica que las enlaza con la entrada a la torre en la coronación de la presa. El agua de las tomas se conduce hasta un colector vertical embebido en la estructura de la torre de 1,1 metros de diámetro que las conecta al conducto horizontal situado a la cota 113,12 de 1000 milímetros de diámetro, embebido en el cuerpo de la presa. En dicho conducto se disponen dos compuertas buró de 1 por 0,8 metros situadas en una cámara a la que se accede a través de la galería intermedia. Este tubo baja adosado al paramento de aguas abajo para conectar con la conducción que llega remontando el río. Dado el estado de fracturación del macizo rocoso de apoyo de la presa, fue necesario realizar una importante labor de tratamiento y consolidación del mismo, consistente en inyecciones de lechada de cemento desde la superficie de los bloques en construcción, llegando a efectuar 3.653 metros de perforación en hormigón, 3.225 metros de perforación en roca e inyectando 88 toneladas de lechada de cemento. Estas inyecciones fueron ejecutadas con taladros de 80 milímetros, espaciados según una malla con una densidad de un taladro por cada 15 metros cuadrados y penetrando al menos 6 metros en la roca. Se ha ejecutado, también con lechada de cemento, una pantalla de impermeabilización desde las galerías con taladros de 80 milímetros, 25 metros de longitud bajo presa, separación de 2,5 metros entre taladros y 15 grados de inclinación hacia aguas arriba. Con posterioridad a la pantalla de impermeabilización, se ejecutó también una pantalla de drenaje consistente en unas perforaciones de 80 milímetros de diámetro, realizadas desde las galerías y que cubrían todo el cuerpo de presa, prolongándose 15 metros en el cimiento. Para el control de los parámetros principales de la presa y el cimiento se colocaron los siguientes instrumentos. Temperaturas. Se controlan mediante termómetros la temperatura del interior de las tongadas, la eficiencia de la refrigeración artificial y el estado térmico general del cuerpo de la presa. Movimiento de juntas. Mediante medidores de junta externos e internos. Deformaciones unitarias, tensiones y variaciones volumétricas, se instalaron grupos de extensómetros de hormigón en zonas de máximas tensiones. Filtraciones y control de nivel de embalse. Tendencia al despegue o deslizamiento del cimiento mediante extensómetros de varilla anclados a la roca a distintas profundidades. Movimientos del cimiento, con campañas de nivelación y triangulación en superficie y en las galerías de las laderas. Movimiento de la presa, mediante el empleo conjunto de péndulos directos e inversos. La magnitud de las obras queda patente en los siguientes datos. Altura de la presa sobre cimientos, 76 metros.
Volumen de embalse a nivel máximo normal, 23,64 hectómetros cúbicos. Longitud de coronación en el paramento de aguas arriba, 239,70 metros. Volumen de excavación en roca, 130.800 metros cúbicos. Volumen de hormigón, 200.933 metros cúbicos. Producción máxima de hormigonado, 16.000 metros cúbicos mes. Producción media de hormigonado, 12.000 metros cúbicos mes. Para la fabricación del hormigón, y tras estudiar las opciones que ofrecía la topografía de las inmediaciones de la cerrada, resultó evidente que solo aguas arriba existía una superficie lo suficientemente amplia, y no de mucha pendiente, que permitiese la ubicación de las instalaciones y el acopio de áridos. Para ello, se preparó una plataforma a la cota 110, donde se implantaron los silos de cemento, la planta de hormigón, las tolvas de áridos y el equipo de fabricación de escamas de hielo. Junto a estos elementos se colocaron comedor, vestuarios, taller y almacenes. Para el hormigonado, quedaba eliminada la posibilidad de utilizar blondín una vez decidida la ubicación en planta de las instalaciones y el acopio de áridos, y sobre todo por las dificultades para cimentar el apoyo móvil en la ladera. Utilizar grúa torre era el método prácticamente obligado en este caso. Con ello, se decidió el empleo de silobuses para el transporte del hormigón fabricado desde la planta hasta los muelles de Cazos. Previo a la ejecución de la presa, se montó la ataguía inmediatamente aguas arriba de lo que posteriormente sería el borde de la excavación, para que su coronación formara parte del camino de los silobuses, los vehículos de transporte del hormigón, desde la planta del hormigonado hasta los muelles de carga de las grúas torre. Dado que estos debían circular con pendientes suaves, la cota de coronación de la ataguía tenía que ser cercana a la del punto de carga del hormigón, por lo que se adoptó para aquella la misma que la de la explanación de las instalaciones. Coronando la ataguía a dicha cota, la 110, además de facilitar la circulación de los silobuses, permitía embalsar agua para el amasado y curado del hormigón durante el estiaje. Se estimó que para este fin debía embalsarse al menos hasta la cota 105, cota a la que se fijó el umbral del aliviadero de la ataguía. Dicha ataguía se hizo de materiales sueltos, con una sección tipo formada por un núcleo central vertical de material arcilloso, confinado por espaldones de escollera procedentes de las excavaciones, con taludes 2,5 horizontal y 1 vertical, aguas arriba, y 2 horizontal y 1 vertical, aguas abajo. El desvío del río, proyectado para un caudal de diseño de 100 metros cúbicos por segundo, constaba de la obra de derivación materializada en un aliviadero que derivaba las aguas del río interceptadas por la ataguía a un canal de sección rectangular de 5,3 metros de anchura y 2,15 de altura, cruzando la presa por uno de los bloques centrales. Para la ejecución de las excavaciones del cimiento del cuerpo de presa, se hizo necesario el empleo de voladuras, realizadas por bancales de aproximadamente 7 metros de altura, recurriendo a la técnica del precorte para afectar lo mínimo posible al cimiento. En los primeros metros del estribo izquierdo, debido al alto grado de diaclasado subvertical, fue necesario el empleo para la excavación de retroexcavadora con martillo hidráulico y numerosos taqueos. Para la excavación de las galerías en el terreno, se recurrió también al uso de explosivos, empleando en la perforación de los barrenos martillos neumáticos con dispositivo empujador. Para el desescombro, se empleó una mini pala cargadora que vertía los productos de la excavación en la boca de la entrada a la galería. En el sostenimiento se emplearon bulones anclados con resina de 3 metros de profundidad y gunita reforzada con fibras de acero. Los áridos empleados en la fabricación del hormigón del cuerpo de presa, todos de naturaleza calcárea,
se clasificaban en 6 fracciones granulométricas, correspondiendo 4 de ellas a las gravas y 2 a las arenas, y que iban de 0 a 1,2 milímetros, de 1,2 a 5, de 5 a 15, de 15 a 40, de 40 a 70 y de 70 a 120. La explanada que se preparó para su acopio al lado de la planta de hormigón permitía tener asegurada la garantía de abastecimiento a la misma durante una semana. Además de las instalaciones en la propia presa, se dispusieron los elementos necesarios para el lavado y corte de las arenas a la salida de la cantera de áridos de San Miguel, ubicada en Torremolinos y situada a unos 25 kilómetros de la obra. El rendimiento de esta planta permitió el tratamiento, en consumo punta, de 485 toneladas de arena al día necesarias para la fabricación del hormigón. El consumo de agua era de 230 metros cúbicos hora, pudiéndose reciclar del orden del 80% mediante el depósito clarificador. Como la arena gruesa drena fácilmente, su acopio se realizó directamente sobre la explanación. Sin embargo, para drenar las 243 toneladas diarias de arena fina fabricada, se dispusieron los 3 silos de 500 toneladas cada uno. Esto permitía mantener drenando las arenas finas las 48 o 60 horas necesarias. La planta de hormigón utilizada ha sido una Intecop Granier modelo CDM HBP 5000 con una producción de 144 metros cúbicos hora nominales y aproximadamente 115 metros cúbicos hora de media. Consta de 4 tolvas para gravas y 2 para arenas con mecanismo de pesado en cinta colectora, cinta transportadora, 2 hormigoneras basculantes de 3 metros cúbicos cada una, 2 silos de cemento de 50 metros cúbicos cada uno y un depósito de agua. La potencia total instalada fue de 200 kilovatios a 380 voltios. El conglomerante utilizado, una mezcla de cemento tipo 145A y ceniza volante procedente de central térmica, en una proporción de 55 y 45% respectivamente, era compuesto en el momento mismo de la dosificación de cada amasada. Como complemento a los hilos de conglomerante de la planta, se utilizaron 3 hilos móviles marca Freehouse de 114 metros cúbicos de capacidad cada uno, de los cuales 2 se utilizaban para el almacenamiento de ceniza y el tercero era para el cemento. En los meses calurosos, que en la práctica fueron los de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, se emplearon en la fabricación del hormigón y en sustitución del agua de amasado, escamas de hielo, para la refrigeración del hormigón puesto en obra. La fábrica de escamas de hielo de la marca Sabroe tenía un rendimiento de 62 toneladas al día, con la posibilidad de almacenar refrigeradas 125 toneladas. Para la carga del hormigón, las amasadoras vertían a una tolva de recepción dispuesta en una estructura que daba gálibo suficiente a los silobuses. El accionamiento de apertura de la tolva se hacía mediante un mecanismo neumático controlado desde la cabina de mando de la planta. Los silobuses empleados para el transporte del hormigón desde la planta hasta los muelles de carga de las grúas torre tenían una capacidad de 4 metros cúbicos y la descarga se hacía directamente a los baldes de hormigón mediante accionamiento neumático. Las grúas torre, encargadas de hacer el transporte de los baldes de hormigón de 4 metros cúbicos de capacidad y con un mecanismo de apertura neumático, eran unas Imenasa 600 HC con capacidad para llevar 12 toneladas hasta 51,7 metros, lo que permitía alcanzar con los baldes esta distancia. El rendimiento nominal de puesta en obra de estas grúas era de 50 metros cúbicos hora. Para el hormigonado del cuerpo de presa, se dividió este en 17 bloques con una anchura máxima, medida en el paramento de aguas arriba, de 15 metros, magnitud ampliamente sancionada en presas de hormigón vibrado. De acuerdo con los estudios realizados referentes a la evacuación del calor de hidratación, se fijó una altura de tongada de 2 metros y un tiempo mínimo de espera entre hormigonado de tongadas sucesivas en el mismo bloque de 72 horas, y entre hormigonado de tongadas
al mismo nivel de bloques adyacentes 48 horas. El extendido del hormigón en cada tongada se realizaba mediante pequeños bulldozer marca Fiat Alice FD5 y el vibrado mediante una batería de 6 vibradores oleohidráulicos montados sobre una retroexcavadora marca OK. En esta presa se ha cuidado mucho la estética y la minimización del impacto ambiental, tanto durante la obra como después, ya que las aguas empleadas eran decantadas y clarificadas antes de su devolución al río, y los caminos de acceso a los tajos y la explanada de las instalaciones quedaron dentro del embalse. Además, se optó por comprar los áridos en una instalación en producción, aunque el transporte fuera de 25 kilómetros, antes que abrir una cantera nueva más cercana para su extracción. Con la culminación de este proyecto, resuelto de una forma brillante, la Confederación Hidrográfica del Sur de España ha dado un paso importante en la mejora de las infraestructuras hidráulicas del país. FCC, por su parte, se siente orgullosa de haber colaborado con dicho organismo en la realización de tal empresa.